Hoy les voy a contar una historia que atemorizó a todo un pueblo durante 10 años. Nos vamos a remontar hace 60 años atrás, cuando no existían las líneas de teléfono ni pensar en las redes sociales. En ese entonces la gente se guiaba por los hacendados, que eran dueños de tierras muy grandes, donde trabajaban más de 20 personas para un solo encargado. En este caso, un hombre que tenga mucho dinero y por ende mucho poder. Para ese entonces, este hombre mandaba a comprar sus bestias, que en ese entonces así le llamaban a los caballos, a Perú. El encargado de transportar todos estos animales le pide al hacendado que le regale o le preste, porque claro, todas esas personas eran de la propiedad del hacendado, a uno de sus trabajadores. En este caso, envía a un chico de 14 años de edad. Quizás suene algo cruel, pero antes los jóvenes a partir de los 12 años ya se dedicaban a agricultura, a las vacas, a construcción, ya que vivían bajo el régimen de un hombre que por alguna razón los protegía, les daba de comer, vivienda, pero ellos debían trabajar toda la vida para él. Este chico era muy bueno ayudando a que den a luz los animales, no se mueran las vacas, sacarle los gusanos a estos animales. Y mientras tú eras más importante para el hacendado, más te protegían de alguna manera. Entonces, este hombre que se encargaba de traer los caballos desde Perú, le dice, envíenmelo a este muchacho porque él me va a ayudar a traer 15 bestias. Y eran unos animales gigantes y ellos los transportaban en la noche porque en ese entonces no venían en carros, sino ellos los venían trayendo, subidos dos en caballos, arriando a los demás, uno del principio y uno del final. Así que ellos empiezan y para viajar desde acá de Ecuador hasta allá a Perú y traerlas a las bestias, se tardaban entre 12 a 15 días, ya que viajaban y más que nada ellos viajaban en las noches porque así no era tan cansado. Pero había una parte donde la gente siempre comentaba que el diablo salía y se los llevaba en cuerpo y alma. A veces aparecía como una mujer, a veces como una cabra. Resulta que ellos ya llegan de Perú, empiezan a cruzar la frontera. Estaban a punto de llegar, les faltaba solamente 2 días para llegar. 2 días, una noche. Esa noche, el chico de 14 años le dice al hombre más adulto, que creo que tendría unos 37, 40 años, que es mejor que descansen porque los animales venían desde ya unos metros atrás, presentando comportamientos chúcaros. Chúcaros se los conoce como bravos, no querían avanzar, como que algo los detenía, porque ellos trataban de caminar y los caballos hacían puff, y se querían parar en dos patas. El hombre que quería hacer la entrega lo más rápido porque ya estaba cansado, le dice que continúen, y ellos, a lo lejos, empiezan a escuchar el llanto de un bebé. Pero era clarito, ya eran las 2 de la mañana. Los caballos empiezan a relinchar y las patas sonaban toc, 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 toc. Y cada vez el ruido del bebé se iba intensificando. Ellos a lo lejos logran ver a un hombre grande de espaldas y meneaba los brazos como si tuviera un bebé cargando. Uno de los caballos rompe la fila y el hombre más grande le empieza a decir, lárgate, solo queremos pasar. Y el chico de 14 años escucha cómo ese llanto se empieza a convertir en risas. Él no logra ver la cara del hombre que está parado porque se da la vuelta y él por instinto de supervivencia decide taparse la cara. Todos los caballos empiezan a salir corriendo y relinchando y hasta pateando. Él solo logra ver de lejos que esa cosa grande y negra se abalanza sobre el primero, tumba al caballo al suelo y consigo al hombre. Y ese hombre estando en el suelo, el diablo comienza con un chicote a golpearlo una y otra vez, diciéndole que en la noche no se pasa por aquí. El chico de 14 años se lanza del caballo para sobrevivir y se cae a un pozo, donde él empieza a rezar por las almas del purgatorio, a decir que por favor lo libren, porque él escuchaba como desde allá, donde estaba obviamente el diablo atacando al otro, pongámosle Ignacio, Ignacio, ayúdame por favor, el diablo me quiere llevar. Él en ese pozo oscuro y un poco húmedo siente que el demonio lo ve desde arriba, así con la cara como si estuviera tratando de encontrarlo. Y él podía sentir cómo desde acá le llegaba la respiración, porque él escuchaba. Pasan las horas y él tenía miedo de regresar a ver arriba porque él sabía que si regresaba a ver, lo iba a ver a él parado ahí. Empieza a salir el sol, dan las 5 de la mañana. Él decide como puede salir de ese pozo, escalar. Cuando sale se da cuenta que el caballo donde estaba subido el hombre estaba muerto porque alguien lo había pisado. Estaba pisado el caballo y la tierra por donde había estado el diablo estaba quemada. Nunca lo encontró su amigo. Lo que él sí escuchaba desde dentro del pozo es de que su amigo cada vez gritaba más lejos diciéndole me está llevando y que escuchaba cómo lo arrastraba por el piso hasta que perdió en esa esquina donde la peña acababa. Obviamente había hartísima sangre por donde había pasado el hombre, así que él como pudo bajó caminando. Él se había dislocado el hombro y a lo lejos se escucha agua.
así que decide acercarse porque dice que se moría de sed y no logra ver a todos los caballos, pero sí a 5 de ellos. Así que decide subirse en uno y hacer que los otros 4 avancen junto con él. Y después de casi 14 horas de viaje, porque él decidió desde la mañana, sí, él dijo, yo no voy a volver a parar en ningún otro lado. Llega hasta el hacendado y le cuenta lo que pasó. Le dice que al otro hombre se lo llevó el diablo, en cuerpo y alma. Aquí vamos con la segunda historia. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar sobre los entierros? Pues sí existen. Antes las personas, en vez de depositar el dinero en los bancos o bajo el colchón, decidían coger las esterinas, oro, vasijas preciosas que tenían y decidían enterrarlas, haciendo que con el tiempo encontrar esos tesoros era casi imposible. Pero en Semana Santa, todo este oro enterrado empieza a salir. Y uno de los casos o de las historias que a mí me contaban cuando yo era pequeña es que había un matrimonio que sufrían de mucha carencia económica, a tal punto que a veces se acostaban en la noche sin nada que comer. La cuestión es que un día ellos estaban regresando de misa a la casa y resulta que a lo lejos ven un árbol prendiéndose a fuego, pero solo era una llama pequeña, pero que era bien resplandeciente, y los dos lograron verla. Ella preocupada le dice, ¿se va a seguir el incendio? Así que es mejor que llamemos a los vecinos para que vengan a apagarlo, o sea que nos ayuden pues. Y lo deja el esposo ahí para que le bote tierra mientras ella iba por más ayuda. Cuando ella regresa se da cuenta que el esposo está botado en el suelo, el estómago está hinchado y estaba botando espuma por la boca. Trataron de curarlo por mucho tiempo y lastimosamente el señor fallece, pero cuando iba a fallecer, él le dice a la esposa que no se acerque a ese lugar porque no es una llama lo que vieron, sino que allí hay un entierro. Y el señor se empezó a hacer morado así hasta que falleció. Pero esa llama le seguía a la señora. Ella regresaba de la misa, salía en la noche, iba a ver a las gallinas y dice que esa llama seguía tan brillante como la primera vez que la vio. Y ella le tenía miedo porque sabía que su esposo murió pues por querer apagarla de alguna manera. Hasta que un día en un sueño se le presenta un hombre. Y ese hombre no hablaba, simplemente le apuntaba al lugar donde ella tenía que ir a sacar el entierro, porque era para ella. Y cuando ella no le hacía caso, como que al hombre se le caía esta parte de la quijada, o sea, era bien feo eso. Y al otro día la señora amanecía con golpes y con estrangulamientos aquí, de lo que el muerto se le subía encima. Ella le comenta a algunas personas en el pueblo diciéndole que esto le está pasando, y uno de los hombres le dice, ese entierro es para ti. Lo que debemos hacer ahora es ir entre 5 hombres y llevaban agua bendita, látigos, sal bendita y machetes. Así que van. La noche empieza a transcurrir, ellos están escondidos hasta que otra vez se prende la llama. Fíjense que ellos no lograban verlo, solo la señora, y la señora les dice, ahí está, justo en esa esquina está prendida. Cuando ellos estaban a punto de acercarse, el mismo muerto que se le había asomado a la señora en el sueño, se para y la cabeza se le cae y rueda. Y eso sí alcanzaron a ver ellos hasta un punto, donde obviamente todos ellos se espantaron, pero el cuerpo de ese señor se fue caminando solito. Entonces ellos dijeron, ahí es donde está el oro, ahí debemos cavar. Y esto es algo de la vida real. Ellos empiezan a botar agua bendita, cuando se acercan ya no había cabezas, solo habían gusanos ahí. Entonces empiezan a cavar y a cavar y a cavar. Y cuando ellos están cavando, llega el muerto otra vez a querer espantarlos, porque no era para ellos el entierro, era para la señora. Pero la señora tenía tanto miedo que ella no quería reclamar nada de ese dinero. Y no solo eso, sino que llega el diablo. Ellos logran escuchar de lejos que el diablo empieza,